Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy Somos buenas. muy buenas, Juanpe. Mira, traigo aquí una persona muy interesante para presentarte a ti y a todos nuestros amigos. Muy Hola, bien. Carlos. Carlos, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues mira, Juanpe, te voy a decir que Carlos, aquí donde lo ves, Carlos Amselem, es el vicepresidente de una multinacional muy interesante en biotecnología, farma. Es un inversor, dibujante de cómics, es experto en cripto, pero además empezó en las criptos antes de que todo el mundo fuera un experto. Ya sabes que en la Ujú. tecnología te salen los expertos Por de todos todas lados. partes, ¿no? Ahora tienes expertos de IA en todas partes y ya nadie habla de cripto, que sigue siendo interesante. Pues Carlos, me acuerdo que compraba bitcoins y tal cuando todavía nadie lo sabía. En fin, hoy hablamos con una persona que une la ciencia, el arte, la inversión, el dinero y demuestra un poco que la innovación no tiene fronteras. Así que vamos a ver, vamos a hablar con él, a conocerlo un poco. ¿Qué te parece? Pues me parece fantástico, fantástico, fantástico. De hecho, ya se me ocurren un montón de preguntas. Esperemos no aburrirle demasiado, pero casi empezaría por un casi lo fundamental que hay mucha gente que no conoce, que es el tema de la biotecnología, ¿no? Hasta en qué estáis o qué cositas estáis trabajando, pero un poco a nivel terrestre, ¿no? Porque seguro que estáis con cositas que quizás el resto de gente no entiende, pero un poco para situar a nuestro público que cuando dices de biotecnología, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, yo creo que cuando hablamos de las tendencias en biotecnología, lo que es interesante es mirar las macro tendencias que pasan hoy en día, ¿no? Entonces, la población en general vivimos cada vez más y esto es bueno, pero hay un incremento cada vez mayor en enfermedades crónicas. Una de ellas es el sobrepeso, muy conocido, en menor medida otras cosas como la diabetes bueno, enfermedades crónicas, y hay otras cosas que son más complicadas de detectar, que es la demencia senil o el deterioro cognitivo, ¿no? O sea, entonces, para combatir estas enfermedades, y ahora me centro en lo que sería la innovación de la biotecnología, son necesarias dos cosas. Una, tener un diagnóstico lo más prematuro posible. Y estos, ya sabéis que hoy en día los diagnósticos tienen que ser lo más baratos porque no hay dinero para todo, ¿no? Ujú. Entonces, claro, identificar el sobrepeso pues es algo lamentablemente fácil de identificar, ¿no? Visualmente, pero cosas como el deterioro cognitivo, o sea, la demencia, no. Y cuando se identifica puede ser ya demasiado tarde. Entonces, también, por otro lado, cuando se ha identificado o se ha hecho ya el diagnóstico, hay que combatir la enfermedad. Y entonces aquí te encuentras una variedad de situaciones, ¿no? Situaciones como las que hay, por ejemplo, con el sobrepeso, que ya hay hoy en día soluciones, ¿no? Que te permiten quitarte el hambre y adelgazar de forma más fácilmente. Ujú. Otras para las que no hay solución. Y incluso para las que no hay solución, al menos, por ejemplo, con ciertos cánceres, hay la solución de que, bueno, no hay solución, pero por lo menos la vida del paciente se puede hacer más agradable o más larga. Y otras, como puede ser el Alzheimer, o en las cuales se está apostando muy fuerte. Y son tendencias muy fuertes, necesitan mucho capital, mucho esfuerzo y no se tienen todas consigo de que puedan conseguir, ¿no? Entonces yo diría que estas son las grandes tendencias de lo que está pasando. Y claro, los ciclos de innovación son largos porque hay que tener evidencia científica y pasar unos procesos de calidad y luego necesitar muchas veces grandes capitales de dinero porque no sabes lo que no sabes, Claro. y luego estar dispuesto a pegártela porque parece algo que promete, 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 y de repente en un checkpoint o en un experimento de fase 2 o 3 el medicamento no pasa el experimento, ¿no? Y te Ujú. tiras para atrás. Entonces es un tema largo, complicado, y hay que ser muy tenaz.
Una cosa, Carlos, entiendo por lo que estás diciendo que hay un componente muy fuerte de innovación en el producto, ¿no? Intentar resolver medicinas o lo que sea estos problemas. Pero hay otro tipo de innovación también más relacionada con el proceso, con los modelos de negocio. Cuando hablamos, sí, o sea, el modelo de negocio está cambiando. Está cambiando porque antes eh, quizá no se apostaba a algo, se sabía que había mucho dinero detrás y era o todo o nada. Y esto ahora ha cambiado mucho. Las grandes multinacionales, por ejemplo, tienen un portafolio de soluciones en las cuales ya sabes que todo no va a salir y muchas veces prefieren comprar algo caro que ya sepan que está a punto, ¿no? Que haya evidencia científica de que el medicamento, por ejemplo, promete mucho o está a punto de salir, que por mucho que ganen menos que el currárselo todo desde el principio, ¿no? Y luego también el modelo de negocio ha cambiado mucho porque hoy te encuentras plataformas, en España hay una muy conocida que se llama Capital Cell, que Ujú. permite a los pequeños inversores muchas veces rondas de financiación en las que uno puede entrar con varios cientos de euros o 1.000 euros Mm. y bueno, vas siguiendo la empresa, te van diciendo cómo van las cosas y tú decides si sigues invirtiendo o no, o te paras. Entonces yo diría que las cosas han cambiado bastante en ese sentido. Como A nivel inversor. de, en Dime. ese ecosistema de, ¿no? que tenemos el Capital Cell, que, por cierto, yo estoy suscrito a esta, es una especie de, bueno, lo que dices tú, ¿no? Que puedes invertir en startups. A nivel de visión de la compañía, ¿no? De una gran compañía donde antes la apuesta solo la hacía la compañía y ahora ve que se puede apalancar en startups, ¿no? En pequeñas empresas que van sacando estos pequeños. Esto al final lo que hace es reducir el riesgo muchísimo para la gran compañía, entiendo, Sí, sí. o ha bajado, o sea, ha cambiado el riesgo, en plan, vale, minimizo el riesgo yéndome para allá, o sigue manteniendo el mismo riesgo, pero con más garantía de éxito porque está tirando más de startups maduritas. No, minimizas el riesgo porque entonces ya vas prácticamente a caballo ganador. Aunque Ya. claro, vas a ganar mucho menos, pero por lo menos sabes a Mm. dónde vas. No, no tiras Claro. tanto la basura. Vale. Y relacionado un poco con el riesgo, claro, estamos hablando de resolver el problema del Alzheimer o del tema de la gordura, ¿no? Si es que es un problema que para gente no lo es, pero en fin, ¿cómo se gestiona esta incertidumbre? Porque a nivel financiero o de planes de negocio, etcétera, tú tienes que estar pensando que vas a resolver el problema, ¿no? Pero son problemas casi fundamentales para todo el mundo. ¿Cómo se gestiona ese riesgo o esa Mira, incertidumbre? yo te diría, aquí vamos a mirarlo esto desde otro punto de vista, que es punto de vista de inversor, ¿no? Tú, imagínate, te llega una oferta de alguien, te voy a poner un caso concreto que hice yo, de invertir en una empresa que cura o extiende una enfermedad incurable y muy agresiva que es el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, eh, cuando te dictaminan que tienes cáncer de páncreas, pues lo que le pasó a Steve Jobs y a otra gente, ¿no? Pues muy mal. Entonces, te encuentras con alguien que tiene su proposición de valor, que es, o bien voy a mejorar la vida de los pacientes, alargándoles el tiempo de vida y que esto se convierta en una enfermedad crónica, o a lo peor, se van a morir, pero van a tener un tiempo de calidad y demás para estar con sus seres queridos. Entonces, te has de fijar mucho, creo yo, en el tipo de oferta, y esto yo me fijo mucho cuando te dicen o te hablan de la empresa, porque hay algo que me contaron una vez y se me quedó grabado, que es que las empresas se compran, no se venden. Entonces, cuando ya alguien en una ronda de estas de Capital Cell te habla directamente, nada más empezar, que vas a invertir tanto porque la salida va a ser un multiplicador por tanto y demás, a mí eso no me gusta nada, porque, porque concretamente, por ejemplo, esta startup que yo invertí está requiriendo muchísimo más tiempo del inicialmente deseado. Claro, se enfrentan con un problema gordo. Y Mm. claro, tienes que tener gente ahí dentro con las ganas.
de resolver un problema para los pacientes. Si lo único que están deseando es hacer una salida y pegar el pelotazo, esto no creo que sea nada bueno. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿cómo gestionas el riesgo? Claro, de antemano no sabes lo que te va a funcionar o no. Entonces, lo mejor es tener un set de inversiones, sabiendo que algunas funcionarán, otras no, pero al menos intentas ir a algo que pinte bien. Ya. Pero Muy eso bien. solo te lo permite el conocimiento del mercado, entiendo, ¿no? Porque yo, aunque he estado tentado, ¿no? De invertir en una startup de, no sé si de biotecnología, o sea, no es mi mercado, digamos, de conocimiento y hay mucha frontera en ese aspecto, ¿no? Yo digo, hombre, como tú has dicho, ¿no? Sacar un producto al mercado requiere de unos ciclos mucho más largos porque tienen que hacer los test clínicos, bla, 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 ¿no? Todo este tipo de cosas. Y eso como que lo deja un ecosistema bastante cerrado bajo mi punto de vista, que entiendo que eso es mejor, ¿no? Y seguro. Lo que pasa es que es más difícil vender este tipo de startups a gente como tú, como inversor, ¿no? Que entiendes de este mercado. Bueno, pero a ver, también hay que pensar que hoy en día la ventaja es que muchas veces se puede entrar con muy poco capital, ¿eh? Con muy poco. Y cuando digo muy poco, te hablo incluso entrar con 500 euros. Ya, Entonces, si tú vas recibiendo una newsletter y tú ya asumes que que vas a invertir una cantidad tal y vas a hacer pequeñas inversiones en diferentes startups de las cuales prometen, pues tú puedes decidir construirte un portafolio de esto. ya. Porque la verdad, independientemente de que sea biotecnología o no, yo no conozco prácticamente ninguna startup que no se crea que no vaya a funcionar. Sin embargo, ya sabemos lo que pasa después, ¿no? Mm. Como gran estratega que eres, ¿no? No, no Vicepresidente. soy yo, no soy un gran estratega, ¿no? Bueno, yo creo que sí, pero en cualquier caso eres un líder de una multinacional como vicepresidente que eres. Entonces, ¿qué crees tú que es la diferencia entre una buena estrategia y simplemente pues una lista de tareas a hacer? Mira, esto mucha gente no entiende la diferencia. Y luego te voy a decir por qué. Yo para mí, sin recurrir a una definición de estrategia tipo ChatGPT, te diría que una estrategia es pensar el porqué del porqué del porqué todas las veces que puedas. Y al final lo que te interesa es la efectividad. ¿Mm? Tú tienes unos objetivos, ir a por ellos y conseguirlo. En una lista de tareas, tú no te centras en pensar muy bien si tiene sentido o no esa lista de tareas. Lo que haces es intentar hacerlas y cuando terminas ir a por lo siguiente. Y entonces tú y yo, que nos conocemos desde hace tiempo, por ejemplo, las metodologías de desarrollo de software ágiles, de las cuales yo he sido siempre tradicionalmente un fervoroso seguidor, se centran en lo segundo, en la eficiencia, en las listas de tareas. Y esto está siendo la razón por las cuales las grandes promesas del agility no se están cumpliendo, porque tú lo que haces al final es tener un pipeline o un backlog de ideas o de tareas, las haces, tan pronto como las haces, te vas a lo siguiente y muchas veces haces mucho. Pero si te miras al cabo de un año dónde estás, realmente qué diferenciación has conseguido o dónde has estado que no supieras, ¿no? Entonces yo diría que las cosas van por ahí. Y por cierto, en relación con el desarrollo de software, permíteme, creo que la gran asignatura pendiente es la estrategia. No. Vaya melón que has abierto, Pues Carlos, sí, la verdad, es la un buen verdad que melón. sí. Es un buen melón. Oye, pues esto, ahora que estás juntando, ¿no? Tanto como, digamos, has hablado de las ideas, ¿no? O cómo aportas valor, de alguna manera, o una metodología que es el Agile, ¿no? Que estamos mezclando. Para mí me viene la palabra innovación en este contexto que has marcado, ¿no? Entre idea, valor, ejecutar y todo esto. Eh, tenemos estas metodologías, pero aún así, ¿cómo crees que se fomenta una cultura innovadora sin caer en el caos, ¿no? Pues, no sé, el product owner estirando desde un sitio, el developer estirando de otro, sin intentar generar este caos, ¿cómo se puede fomentar esta cultura y realmente generar el impacto, ¿no? Que es lo que tú echas de menos después de haber hecho un backlog. A ver, la estrategia te debería decir hacia dónde tienes que tirar a medio y largo plazo.
Y eso no tiene nada que ver con el backlog, ¿no? Son ideas grandes, objetivos a alcanzar. Lo que tiene también que haber antes de empezar a ejecutar es un entorno, creo yo, de confianza y saludable en la cual se premie, en mi opinión, las personas que toman riesgo, evitar esconderse en el consenso, evitar esconderse en alguien que sea el que toma las decisiones y que todo el mundo le siga, ¿no? Entonces, creo que hay un aspecto cultural muy importante de fomentar una cultura de conseguir las cosas sin que haya penalización porque las cosas no salgan, ¿vale? Y cuando ya llegamos a tareas a nivel de product owner, yo diría que ahí volvemos a lo de antes, ¿no? Eso ya es un tema de conseguir resultados a corto plazo, intentar hacerlo lo mejor posible y que no entran en contradicción con lo otro. Lo que ocurre muchas veces es que no hay un entorno saludable, creo yo. La principal razón es que si eres una multinacional, sueles haber tenido un éxito, tu ADN como empresa está orientado a las cosas que has hecho siempre y es difícil salir de ahí, porque claro, quieres proteger, ¿no? Ujú. El Lo que te cash da de cow. comer. Y si te vas a empresas pequeñas, yo lo que veo es que el tema cultural es muy importante, ¿no? Nadie quiere coger riesgos, cada empresa es un mundo. Y entonces lo que ocurre es que no se va tanto de estrategia, se tira directamente a la ejecución y entonces estamos en el ciclo este endless de sprint tras sprint tras sprint. Mm. En una empresa como la tuya, ¿no? De biotecnología, el fracaso puede ser muy peligroso también, ¿no? Porque estamos jugando con la salud de las personas. ¿Cómo ves tú que se gestiona un poco ese riesgo, ¿no? A Vale. nivel de fracaso en ideas y exploraciones. ¿Cómo se gestiona? ¿Se permite? A ver, nunca son buenas noticias cuando un proyecto de estos fracasa, pero piensa que hay unos controles de calidad brutales, brutales, ¿eh? Entonces, si se peca por algo, es por exceso me sale la palabra en inglés, de safety, Ujú. de, Ah. de, o sea, nadie va a hacer una locura ni se van a intentar hacer atajos para sacar un medicamento o una cosa. A ver, también hay que tener en cuenta que siempre que se sacan cosas, se sabe que todo medicamento viene con efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, cuando tratas de cáncer, pues es normal perder el pelo, pero es mucho mejor perder el pelo que lo que es la enfermedad en sí. Entonces, varias cosas. Primero, los checks de calidad, ahí no hay compromiso. Tienen que pasar y hay una cultura muy fuerte de poner al paciente delante de todos y lo primero es el paciente. Y luego se maneja un portafolio grande de soluciones en las que sabes que algunas cosas no van a salir. Mm. Entonces, en ese contexto tan complejo, porque la verdad, como lo describes, no es fácil, no es fácil gestionar todo ese riesgo con una calidad en safety muy bestia y tal, ¿qué consejo le darías a un perfil, a un líder que quiera innovar en una empresa con tantos constraints, ¿no? En realidad no hay tanta, o sea, teniendo en cuenta que ponemos en el centro a una persona que está padeciendo, ¿verdad? Y que no es tan libre, ¿no? No es tan creativo, ¿no? Eso. ¿Qué consejo le darías a alguien de de tu compañía, ¿no? De alentarlo, ¿no? Para que innove, ¿no? En un contexto así. ¿Me estás preguntando en mi empresa o en otras? Bueno, sabiendo que es una empresa tradicional, digámoslo así, que trata de proteger de alguna manera lo que ya tiene y que además tenéis que seguir innovando y que hay los constraints de seguridad del paciente, etcétera, qué consejo darías, ¿no? En un contexto como ese para innovar, ¿no? Bueno, yo creo que lo hacemos bien, ¿no? Yo creo que hay que seguir pensando primero de todo en el paciente, no pensar en objetivos económicos por delante, sino como consecuencia de poner a los pacientes y su salud primero de todo. Y esto es muy importante porque se propagan todas las decisiones.
Y quizá nos haría falta un punto de ser capaces a veces de tomar más riesgos, sabiendo que aunque tú tomes más riesgos, tienes los mecanismos para que los entornos de calidad, si alguien se equivoca o lo que sea, no vayan a pasar. Entonces, quizá podríamos ir más deprisa en algunas tomas de decisiones. Yo diría que las cosas irían por ahí. Muy interesante. Pues Carlos, conectando un poco todo esto que estamos hablando, ¿no? De la innovación tecnológica, mentalidad, estrategia, visión global. Eh, Me da curiosidad un poco pensar que tú fuiste uno de los pioneros, ¿no? En el mundo cripto, que me acuerdo que me hablabas, ¿no? Del Bitcoin, que nadie sabía ni lo que era. ¿Cómo te lleva esto a la biotecnología? ¿Hay alguna conexión o cómo ha sido esto? Bueno, yo te diría que yo diría que son mundos diferentes, ¿no? Yo cuando entré, de hecho, tampoco fui de los primeros en entrar en el mundo cripto. Lo que pasa que, como dicen en el país de los ciegos, muchas veces, ¿no? Cuando yo entré fue gracias a un amigo mío que se puso muy pesado, y le doy las gracias por haberse puesto muy, muy pesado, y me habló de esto con profundidad, y fue por esto que entré. Pero yo ya había conocido lo que era el entorno de sanidad antes de todo esto. Llevaba haciendo muy interesado en todo lo que eran inversiones también. Y de hecho empecé, para lo bueno y para lo malo, empecé al principio, porque el mundo cripto lo que pasó es que lo que ha ocurrido con el paso del tiempo es que ha habido una moneda que es el Bitcoin que realmente ha triunfado, alguna más que también, pero el resto se la ha pegado. Entonces, hay otras apuestas que yo hice en su día que parecían muy prometedoras que esto fueron fatal, ¿no? Pero bueno, no me quejo, pero yo diría que no tiene nada que ver el mundo cripto con la biotecnología. Y te diría por una razón, que es que eh, cuando hablamos del mundo cripto en general, hablamos de tecnología descentralizada, en que los datos están encriptados o no en una red pública y están circulando por ahí. Entonces, eso de tener datos de pacientes circulando en una red por ahí, yo creo que muy poca gente lo aceptaría. De hecho, si por ejemplo lo piensas, ¿cuántas votaciones, cambiando ligeramente de tema, cuántas votaciones se hacen online? La tecnología existe para hacerlo online, pero yo creo que hay tal miedo de que alguien venga y manipule esto que no se hacen en el mundo. Entonces, si con una votación hay paranoia, en el mundo de la sanidad es 10 veces peor, porque claro, tenemos los datos de pacientes por ahí circulando. Podrían anonimizar, se podrían hacer Sí, enmascarar Bueno, protocolos sí, de la sí, sí, pero la información, paranoia etcétera. existe, ¿no? Pero la la paranoia, paranoia existe. Eh, totalmente. Carlos, nosotros tuvimos un invitado muy interesante que tokenizaba su bodega de vinos, ¿no? Y generaba un modelo de negocio en torno a la tokenización y el vino que nos pareció muy curioso. ¿A ti te suena, tú que tienes una pata en cada mundo, modelos de negocio que aunan el biotech, la salud con el mundo del token, de No, tokenizarlo? ¿Aún no? no, ¿Esto tú crees que puede realmente llegar a no. algún momento? Yo lo de tokenizar lo he hablado con José muchas veces. Por ejemplo, no lo he acabado de entender nunca, en el sentido de que al final un token es una representación única de un asset físico, ¿no? En Ujú. general, o de un asset digital, pero la gracia sería un asset físico. No lo he acabado nunca de entender porque al final la gracia del asset físico es el asset físico en sí. Entonces, no veo la gracia del token en ningún lado. Se pueden plantear modelos de negocio de tokenización de assets digitales. Por ejemplo, ¿no? Gente que te vende el primer tweet que emitió alguien muy famoso. Claro, si hay gente que colecciona esto, pues lo vería bien. Pero yo ahora mismo los veo un poco, todos estos negocios alrededor de ahí, un poco estrafalarios.
La cosa puede cambiar radicalmente, pero yo por ahora no los veo. Tampoco soy el mejor para predecir el futuro, ¿eh? Bueno, Es quizás una de asociado las a la áreas. salud es un poco complicado, pero la verdad es que recomiendo, a quien no estuviera, quien no haya visto el episodio del modelo de negocio que había montado, ¿verdad? Con los vinos, Sí, porque era curioso, ¿eh? Costa Flores. Sí, sí, Costa sí. Flores. Pero es un tema muy interesante, la verdad, y es verdad que lo he hablado muchas veces con Carlos y creo que no estamos de acuerdo, ¿no? Porque además es un tema que tú, Carlos, eres coleccionista, ¿no? Coleccionas cómics, coleccionas cosas. Entonces, yo no lo soy tanto, ¿eh? La verdad es que no es una cosa que nunca me ha apasionado, pero sí que hay gente que el decir tengo un original les mueve, ¿no? Y son capaces de invertir por decir tengo un original. Cuando ese original es digital, pues pueden presumir de tener el original, igual que podrían presumir de tener el físico, que es verdad que no lo pueden oler el digital, ¿eh? Pero esa necesidad de poseer el original, ahí existe, ¿no? Para lo digital. Claro, ahí viene la discusión que tenemos siempre tú y yo. Cuando tú tienes un original, tienes el original y hueles el original, tocas el original o lo tienes en tu casa y nadie más lo va a ver. En el momento que lo tokenizas y haces un asset digital, es cierto que hay alguien que es el dueño de ese token, indudablemente, pero la experiencia de visualizar el asset digitalizado es la misma para ti que para mí, aunque tú seas el dueño. Entonces, sí, tú eres el dueño, pero no acabo de entender la experiencia de visualizar o de interactuar con el asset digital que vaya a ser diferente el tuyo con el mío. Yo podría, y perdona que, o sea, perdona porque sé que Juanpe está mordiéndose la lengua, pero quiero decir, estoy seguro que si yo reproduzco la Mona Lisa Ujú. fielmente igual que la que hay en el Louvre, ¿no? Que la tuviera aquí en casa, pues bueno, la disfrutaría, la tocaría, lo que fuera, pero sabría que no es el original. Con lo cual, el hecho de Sí, que sea el original es también importante, ¿no? Aunque puedas tocar una copia. eso ya son percepciones. O sea, ¿por qué? Oye, si hoy en día tú sabes que se pueden reproducir mucho las cosas, pero una reproducción no vale lo mismo que un original. Entonces, ¿por qué el original vale lo que vale? Porque es el original y solo hay uno. Que el token y el asset digitalizado es una copia fidedigna del original, sí, pero no es el original. Entonces, y es una discusión que podemos Ujú. estar sin parar, ¿no? No creo que nos vayamos a poner de acuerdo, pero yo lo veo por ahí. Estoy Pues, dispuesto a cambiar de opinión si me demuestra lo contrario, ¿eh? A ver, yo creo que hay una gran diferencia. A mí me gusta el punto de cuando tokenizas algo digital versus el original digital, disfrutar de esa cosa tokenizada o replicada va a ser exactamente la misma, no va a haber una gran diferencia y estoy súper de acuerdo. Lo de la Mona Lisa, por muy buena que sea la reproducción, yo creo que ahí donde está la gran diferencia, ¿no? Al tenerla en tu casa, que la experiencia, entiendo que puede ser muy similar al tener la original, cuando es físico, ¿no? Ya el objeto será la misma, digámoslo así, porque al final vas a apreciar los trazos, etcétera, etcétera. Pero aquí creo que entra como una segunda capa de apreciación que es lo que vale, ¿no? O sea, es como ahí es Sí, al final la tokenización representa una, vaga la redundancia, un valor de dinero, no tanto de experiencia, ¿no? Yo sí que veo, como tú, Carlos, que a mí la verdad que aquello, los NTFs, ¿no? Que aquello que hubo un boom por algo exactamente. digital, que todo... Yo, mira, estaba alineado contigo en aspecto, pues qué diferencia hay que yo vea el GIF, ¿no? A que tú tengas el GIF original. O sea, yo ahí lo veo, bueno, pues eso, bajo mi punto de vista, lo que fue, ¿no? Un boom de un hype que hubo ahí porque mezclábamos yo, innovación, tecnología, arte y tal, pero sí que veo un poco diferente el hecho de que un token pueda respaldar de alguna manera algo físico Eso sí, en el aspecto de valor, ¿no? eso sí, Ahí sí que eso lo veo sí. un poco. Que es un yo poco como lo presentaba discreparía. el modelo de negocio En eso te doy la razón. En eso del te doy la vino. razón. Sí, sí, pero yo discrepo con vosotros, ¿eh? Porque sí, y está bien, tener opiniones diferentes, pero yo creo que hay muchos de los tokens, y precisamente los famosos monos aburridos, ¿no? Que se pusieron Mm, de moda y tal, eran muy caros, ¿vale? Entonces hay un tema de coste, de valor, porque has tocado un punto interesante, Juanpe, cuando has dicho tiene un valor, un coste, ¿no? O sea, la Mona Lisa la original no nos la podemos permitir nadie.
pero un token que te diga que esta es la mejor copia del mundo y resulta que tenga un precio, no sé, desorbitado, pues habrá mucha gente que querrá tener esa copia física y a lo mejor poder decir que es la única, ¿no? Y eso tiene un valor. Eso creo yo, ¿eh? De todas maneras, no sé si saldremos de este punto de... Pero un poco para Acordaos moverla. también de que en las Sí, obras de arte lo que tiene valor es la especulación que se ha hecho con ellas, porque decir que algo tiene valor, pues sí, sí, pero no nos olvidemos de que totalmente. se ha hecho Totalmente. mucha especulación y se ha fomentado a ciertos pintores sobre otros. Esto está claro, ¿eh? Totalmente, Sí, sí. sí. Pero un poco para mover la entrevista hacia adelante, en el fondo el cripto era un boom, lo hemos dicho, ¿no? Sí, Era un boom, sí, pero está siendo utilizado, ¿no? Ahora estamos en la sí, IA, ¿no? Vienen los sí. robots, ¿no? Hemos dicho que es el año de los robots. Pero, ¿cómo ves, cómo ves tú estos movimientos de tecnología que llevan detrás unas inversiones? ¿Dónde pondrías tu dinero ahora, Carlos? ¿Dónde dirías, aquí voy a apostar? ¿En qué área? Bueno, con el tema de la IA ha habido como tres fases, ¿no? La IA antigua, ¿no? Cuando estudiamos en la universidad, que dio muy buenos resultados jugando al ajedrez y cosas de estas. Luego vino la segunda época de Machine Learning, ¿no? Con las técnicas de estadística y tal, que hubo gente que las aprovechó muy a fondo, ¿eh? Uno de los fondos privados no accesible al público que ha dado todos los años un rendimiento extraordinario se basaba, y ahora no sé en qué se basa, en Machine Learning. Y ahora ha entrado esta nueva inteligencia artificial, el Gen AI, ¿no? Que yo no sé predecir a dónde va. No, no, no te lo sé decir. Entonces, nos está abriendo la puerta ahora mismo. Yo leo mucho sobre el tema, pero me resulta difícil saber a dónde va, ¿vale? Muy bien. Entonces, si tuviera que apostar, pues sobre todo me olvidaría algo que no basaría mi decisión en la tecnología, ¿no? Sino en lo que se ofrece o en su propuesta de valor para el usuario, ¿no? Muy bien. Mm. Sobre esto del GenAI, en tu entorno, digamos, de compañía, se está apostando por hablar AI y dentro de la burbuja de Machine Learning, porque aunque es cierto que el Machine Learning hace ya 30 años, ¿no? Que empezaba yo con los algoritmos estos y tal, en verdad el hecho del GenAI ha activado de alguna manera que, oye, que existe el Machine Learning, ¿no? Y que ahora todo el mundo se ha puesto un poco también a utilizar, a recuperar esta tecnología en el entorno biotech se está Sí. poniendo cierto A atención ver, con la- yo creo que lo que es los algoritmos clásicos de Machine Learning se usan mucho. Por ejemplo, analizar imágenes y Ujú. buscar ciertos patrones de enfermedades o tal. Se lleva utilizando desde hace tiempo, con mejor o peor resultado, pero esto se hace de forma activa. Y lo que es GenAI se utiliza mucho para temas de eficiencia interna. O sea, tienes que escribir tal documento, consultas, te basas, tienes que leer no sé cuántos emails, lo usas para que te vaya resumiendo y demás. Hasta ahora, bueno, y he visto algún producto final también con GenAI que sea, por ejemplo, eh, resumir información sobre un paciente para que los médicos sepan en dónde centrarse más. Bueno. Sí, esto sería un caso de uso que sí. Sí. Muy interesante. Muy bien, Carlos. Te quiero preguntar, y no quiero que te vayas sin preguntarte, ¿eh? Porque una de tus facetas, tienes muchas facetas, una de ellas es como autor y dibujante. Tienes, Bueno, para eso soy aficionado, ¿eh? Mm. bueno, pero cuéntanos, cuéntanos. Bueno, yo era una cosa que siempre garabateaba, me gustaba, eh, y aproveché cuando empezó la pandemia, de hecho, me puse en serio con el tema de dibujo de cómics y la verdad es que en los 5 años que han pasado, pues la cosa ha evolucionado bastante, ¿no? Recibí clases, me dio clase gente, amigos míos que eran o son muy buenos.
Luego tengo algún amigo también que me ha escrito un guión y bueno, no, las he hecho mis pinitos. Está bien. O sea, cuando dices algunos de tus amigos que son dibujantes conocidos te han ayudado, no estás diciendo realmente todo. O sea, tú has sido alumno Sí, de algunos de los top del sí, mundo. O sea, sí, es verdad, es verdad. Sí. ¿Y podemos encontrar Bueno, algo tuyo por ahí? ¿Se puede encontrar algo? mm, ¿No, Jeff? ¿cómo no? No, no, no. No, hay que ser modesto y saber que uno no puede abarcarlo todo. Los dibujantes de cómics son gente que dibuja muy, muy bien y yo no estoy a la altura para nada de esta gente. todavía. Todavía, bueno, todavía. Venga. Estás trabajando en ello. Oye, y hablando de IA y de creatividad y de cómics y, oye, ¿ves algún... Bueno, ¿ves que puede recortar tu camino a la publicación el No, uso de GenAI? no. Mira, cuando te vas a algunos de los salones de cómics, que yo voy a muchos, los autores de cómics están totalmente en contra de la inteligencia artificial y yo creo que esto es un error. De hecho, hay algunos cómics en los que se ven ya como algunos disclaimers, ¿no? Que este cómic no se ha generado con nada de GenAI o con nada de inteligencia artificial. Pero yo, a ver, si tengo que escribir, por ejemplo, un guión e intento recabar datos, igual que buscas los datos en Google, también puedes usar ChatGPT para que te eche una Ujú, mano haciendo cosas. El otro día vi una cosa que me sorprendió, que es a partir de una foto, había un algoritmo de inteligencia artificial que te generaba toda una escena, mini escena de película. Está bien, pero los tiros por ahora no van por ahí, no van por ahí. Que dentro de X años tú podrás decir, quiero ver una película de aventuras que tenga estos tres actores y que trate de tal, y el ordenador te las genere, pues no te digo que no, pero ahora estamos lejos de esto. Estamos lejos de esto. De hecho, las imágenes que se crean a través de inteligencia artificial se nota enseguida que son, mm, irán mejorando, pero son repetitivas. Y cuando creas un cómic no se trata de dibujar muy bien, sino de que los dibujos sean entretenidos y haya un cuento detrás, ¿no? Un storytale. Y esto yo diría que aún hoy en día la inteligencia artificial está lejos. Muy bien. Pues ya nos queda poco tiempo, pero no puedo tampoco no preguntarte, ¿no? A ver, ¿Qué darías a alguno de los personas que nos escuchan, ¿no? Muchos son CEOs de pequeñas empresas o son emprendedores, se enfrentan a innovar. ¿Cómo innovo en mi empresa, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiera innovar, o sea, la pregunta sería quizá a una empresa tradicional. por ejemplo? Sí, Hombre, no es fácil, ¿no? Porque cada empresa es un mundo y es difícil, creo yo, dar una respuesta para todo el mundo, ¿no? Nadie te va a decir que no quiera innovar, nadie. Pero cada empresa creo yo, tiene su día a día. Y muchas pueden ver cuando se ponen realmente con el proceso de innovación y sacar productos que salen de su área de confort. Y pueden ver mucho, pueden percibirlo como algo en lo que se puede perder mucho y que nos va a cambiar el modelo de negocio. Entonces, eh, y ganar poco, o sea, mucha pérdida y poca ganancia, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo les diría que se enfocaran en cambiar la cultura interior y lo que hemos hablado antes, ¿no? El tomar riesgos, el no ver los errores como algo negativo, ¿sabes? Premiar a la gente que toma decisiones. Esto en las empresas tradicionales es difícil, ¿eh? mm, muy difícil. Quizás es muy buen punto el de gestión de riesgos. O sea, como tú has comentado todo el rato, ¿no? Tienes un portafolio tanto de inversiones o un portafolio de productos a lanzar, un portafolio donde ya asumes que ahí hay riesgo, ¿no? Que no te vas a ir todo a la perfección, ¿no? Y creo que un consejo
tan bueno como ese, como el de la gestión del riesgo, se basa en eso. Oye, no vas a innovar a la primera, no vas a tocarla siempre, ¿no? Es aquello, gestiona este riesgo, la aversión al riesgo y la aversión al error, también como has comentado, también es fundamental también. Importantísimo, sí. Sí, el castigo, ¿no? Mira, te has equivocado y a partir de aquí ya no vales, ¿no? O ya no valen tus ideas, ¿no? Esto es, la verdad es que se ve mucho. Y además lo peor es que te encuentras en que nadie te va a decir que eso es así, pero luego se ve en la cultura que es así. Ya, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, pues, pues ya está, ¿no? Sí, Podríamos seguir horas, hablando con ya Carlos. te digo, ya te digo, sería muy divertido, No la sé qué verdad. Es tiene que se me que... quedan muchas cosas ahí en el tintero, ¿eh? Lo que Sí, pasa es que no podemos sí. abusar del tiempo del invitado, pero se me quedan muchas, tanto desde el mundo ¿Tenéis creativo. alguna última pregunta? Venga. Pues, Venga, va. oye, mira, esta es muy dura, quizás, pero ¿cuál ha sido tu Venga. mayor error? Y que tú digas, vaya, esto se lo habría dicho a mi yo de joven para que no lo hiciera porque lo pasé mal, o no, o te gustó porque fue un aprendizaje No. que... Bueno, todo el mundo cuando se equivoca dice, lo pone en LinkedIn y cuenta que es lo mejor que le pasó, ¿no? Pero Ya. mira, te voy a decir dos cosas. El mayor error que yo he hecho ha sido tomar decisiones importantes de forma emocional y precipitada. Y un gran aprendizaje práctico que le aconsejaría a todo el mundo es cuando tú tengas que tomar una decisión. Esto lo leí en un libro y no me acuerdo cuál, pero lo llevo aplicando desde entonces. Y tengas que tomar una decisión, A o B, y empieces a ponerte en una hoja de cálculo, tal cosa, en la solución, en la opción A hago esto, en la opción B hago esto y tal y cual, la respuesta está muy clara. Quédate como estás. Cuando tienes No te dudas, com- quieres decir. Cuando tienes dudas. Cuando tienes dudas y lo has de poner en un Excel, en una hoja Ah, de cálculo y demás, la decisión está muy clara. es No tienes que curioso, ¿eh? tomarla. Es Sí. curioso la que has puesto ahí encima, ¿eh? Es muy interesante, sí. O sea, también dependerá, supongo, del tipo de persona, ¿no? Los más racionales que quieran analizarlo y luego están los más Puedes impulsivos que... analizarlo, puedes usar tu hoja de cálculo, pero si una hoja de cálculo te va a hacer la herramienta en la que tomas una Claro, decisión de este tipo, claro. la respuesta está muy clara, por mucho que te metas dentro. Este sería mi gran aprendizaje. Pues es una gran perla. Muchas gracias, Carlos. La verdad que- Sí, 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 sí. Pues Bueno, pues genial, gracias por haber venido. Esta es tu casa. Eh, Te invitamos a que vengas más veces, porque aquí Juanpe y yo discutimos de estrategia y de muchos otros temas, de tecnología, innovación, creatividad. Y alguien como tú, tan creativo, que es dibujante de alumno de los mejores, inversor y con toda tu carrera en el mundo de la tecnología, realmente que encajas perfectamente. Así que te invitamos a esta casa Pues también. nada, igual volvemos a hablar. claro que sí. Bueno, gracias, ¿eh? Muchas Gracias a gracias todos por tu también, tiempo, a nuestros Carlos. amigos. Y no olvidéis suscribiros. Aquí estamos para entreteneros y contaros historias interesantes como la de hoy con Carlos. Eso. Y a darle likes, a darle likes. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.